27 de abril. San Agustín de Trinitate, libro quinto, capítulo segundo, número 3. ¿Quién se ofrece voluntario para leer? Pero debería acercarse un poquito quizá a la máquina. ¿Quién quiere leer? Sí, acércate un poquito. Sí, el 2-3. Me veo en la... Ya. Sí, ya. Sí, lo voy bajando yo. Sí. ¿Cómo lo bajo? Sí. Ya. Ay, no, me pasé. La embarré. Ahí está. Ya. Ya. Voy a comenzar a leer. Ya. Sin embargo, Dios es, sin duda, sustancia, o si se dice mejor, esencia, la que los griegos llaman usía. Pues, tal como de lo que es saber se ha llamado la sabiduría y de aquello que es conocer se ha dicho el conocimiento, así de aquello que es ser se ha dicho la esencia. ¿Y quién es más que aquel que dijo a su siervo, yo soy el que soy? Y dirás a los hijos de Israel, el que es me envió a vosotros. Pero las demás que se llaman esencias o sustancias reciben accidentes por los cuales se produce un cambio, grande o pequeño. A Dios, en cambio, no le puede acontecer nada parecido. Y por eso, solamente la sustancia o esencia que es Dios es inmutable. Solamente a Él le compete de manera máxima y sumamente verdadera el ser mismo, a partir del cual la esencia ha tomado su nombre. En efecto, lo que muta no mantiene el mismo ser, y lo que puede ser mutado, aunque no cambie, puede no ser lo que había sido. Y por eso, solamente aquello que no solo no muta, sino que tampoco en absoluto puede ser cambiado, ocurre que puede ser llamado muy verdaderamente y sin limitación ser. ¿Sí? Eh, yo soy un poquito... No, porque como tú ya trabajaste, quizá alguien más quiere resumir. Bueno, eso ya es un resumen, ¿no? Pero ¿cuál sería aquí el punto? Claro, es sustancia, pero no le pueden acontecer accidentes. Claro, él siempre tiene en mente las categorías de Aristóteles donde se dice que la sustancia tiene accidentes, no solo que Aristóteles nos distinguía en la sustancia divina, ¿no?, de las sustancias participadas. Y entonces, claro, que llamaba todo igual sustancia. Entonces, en el fondo él está diciendo aquí hay una distinción neta entre la sustancia divina, ¿no?, que es ser por sí, y la sustancia participada, de la que pueden ocurrir accidentes, cambios, ¿no? Entonces, él es la esencia inmutable que tiene el ser mismo, a partir del cual, ¿no?, la esencia ha tomado su nombre. Claro, la esencia propiamente tal es el abstracto del verbo ser, pero como el verbo ser se aplica en propiedad solamente a Dios, entonces la esencia propiamente tal es la esencia divina, ¿no? Sí. Profesor, ¿Sí? ¿hay algún método, entre comillas, natural para participar de esta divinidad de forma intelectual? O sea, claro, existe una participación natural claro, del concepto de ser, ¿no?, que es la propia iluminación del logos. O sea, el logos ilumina la mente y eso le da los conceptos básicos, por lo tanto también el concepto de ser, ¿no?
Entonces, esa es una participación natural en el sentido de una participación activa en la percepción del concepto de ser. Y yo siempre insisto que hay que distinguir dos tipos, porque se usa la misma palabra participación, pero se indican dos cosas distintas. Una cosa es que nosotros participemos de Dios por cuanto todo ser participa de Dios. Entonces, digamos, todo ser de algún modo, ¿no?, es participación del ser divino, pero estos modos pueden ser muy distintos, ¿no? El ser humano participa como ser en todo su ser del ser divino, pero en cuanto a la inteligencia participa de un modo especial, ¿no? En que o sea, participa mediante una percepción activa del concepto de ser, ¿no? Entonces es una participación distinta a la mera participación natural, ¿no? O dicho de otro punto, digamos, en otras palabras, aquello que la mente percibe como concepto del ser, como primeros conceptos de la mente, no son seres naturales. Cuando se dice que el hombre participa de la inteligencia, se dice que percibe también algo objetivamente que no es un ente natural, ¿no? Porque es algo que refleja directamente la luz del logos, ¿no? Entonces no es un ser de la naturaleza como otro, no es una entidad de la naturaleza como otra. La palabra participación puede engañar, que se usa la misma palabra, ¿no? Bueno, claro, primero habría que definir qué entendemos por naturaleza. Claro, según el uso antiguo, naturaleza sería todo ser. Claro, incluiría también el ser divino, ¿no? Pero en el uso cristiano, ¿cómo se distingue lo natural de lo sobrenatural? Porque claro, como el ser de Dios sobrenatural es un ser especial, en sentido propio. Entonces, claro, cuando digo naturaleza en el sentido cristiano, lo estoy contraponiendo a Dios. Entonces, estoy contraponiendo el ser natural al ser divino. Estoy llamando naturaleza, en otras palabras, el ser creado, porque ese es el uso cristiano. Ahora, un uso cristiano posterior a Agustín, claro. En Agustín no tiene todavía, entonces un poco, y claro, anacrónico, pero cómo es la manera en que después se ha usado eso por tanto tiempo que uno usa esa división, ¿no? Entonces, llamamos, o sea, desde la Edad Media en adelante llamamos, en la filosofía cristiana se llama naturaleza lo que es creado, el ente creado, ¿no? Y a Dios se le dice entonces sobrenatural, aun cuando después también se habla de la naturaleza divina, ¿no? Pero esta naturaleza divina es superior a la naturaleza creada. Es que Spinoza lo que hace es anular esa, claro, es anular esa diferencia precisamente entre lo natural y lo sobrenatural. Claro, en ese sentido él vuelve a una concepción, diríamos, antigua, en que todo es naturaleza, ¿no? Entonces, por eso, de algún modo, todo es Dios. Deus sive natura. Dios o la naturaleza. Es la naturaleza claro, divina, pero de la naturaleza en general, que se expresa después en diferentes entes, pero todos son como parte de la única naturaleza, como partes de Dios, en el fondo. Bueno, y eso después está en la base del idealismo alemán, claro, digamos, precisamente el anular esta diferencia entre como Dios como trascendente y la naturaleza creada. Es un único espíritu que se manifiesta, como que se declina en diferentes formas, pero al final es el único espíritu. Ahora, claro, a propósito del espíritu, hay que tener cuidado con la
palabra misma espíritu, que muchas veces se usa en las traducciones de los filósofos antiguos y también de Agustín. Se usa la palabra espíritu, pero el término, si uno va a ver muchas veces el término latino que está, no es espíritu, porque el traductor usa espíritu en el sentido idealista moderno, porque tiene en mente porque tiene en mente la terminología moderna, desde el idealismo alemán, que después también ha sido traducido a los idiomas latinos. Entonces, hay que tener cuidado, claro. ¿Usa la palabra ánima, profesor? ¿Cómo? ¿Usa la palabra ánima o no? Claro, en Agustín uno puede encontrar, por ejemplo, la palabra mens, y el traductor italiano muchas veces pone espíritu. Pero claro, porque está influido, en Italia también fue fuerte el idealismo, ¿no? El idealismo de escuela alemana. Bueno, después con una subescuela, pero esta terminología fue fuerte. Claro, y también evidentemente influye el hecho que hay un intento, obviamente los idealistas también, o los pensadores idealistas, también modernos, muchas veces han querido también atraer a Agustín, como Agustín siempre es un autor, digamos, importante, siempre cada uno trata de atraerlo a su, a su esfera, entonces también hay un Agustín como idealistizado, ¿no? ¿Ah? Como el de Gadamer también, claro, sí, también, sí. Ah, y a propósito de Gadamer y de Heidegger, también encontré un artículo que escribí sobre algunas clases de Heidegger sobre Agustín específicamente. Eso no están publicados, pero puedo subirle el borrador. Sí, porque son unas clases que él hizo sobre fenomenología de la religión cuando recién estaba empezando la carrera, y entonces son interesantes. Está en italiano, sí. Pero bueno, ahí ustedes son ya políglotas. Bien. Sigamos entonces con el 3-4, donde empieza ya a entrar en esta discusión con los arrianos. Porque esa discusión con los arrianos es una discusión teológica, pero que evidentemente después tiene precisamente un impacto metafísico en esta doctrina de las relaciones, ¿no? ¿Quién se ofrece voluntario? ¿Quieres leer? No sé qué tanto se escucha, pero yo creo que mejor te acercas, sí. Dice, por lo cual, para que también empecemos a responder a los adversarios de nuestra fe acerca de aquellas cosas que ni se dicen tal como se piensan, ni se piensan tal como son, entre las muchas cosas que los arrianos suelen disputar contra la fe católica, les parece bien proponer sobre todo esta como la más astuta maquinación, cuando dicen, todo lo que se dice o entiende acerca de Dios no se dice según el accidente, sino según la sustancia. Por eso el ser ingénito se atribuye al Padre según la sustancia. El ser generado se atribuye al Hijo según la sustancia. Pero es distinto ser ingénito y ser engendrado. Por lo tanto, es distinta la sustancia del Padre y la del Hijo. A ello respondemos, si cualquier cosa que se dice de Dios se dice según la sustancia, entonces lo que ha sido dicho, yo y el Padre somos una sola cosa, ha sido dicho según la sustancia. Por lo tanto, una sola es la sustancia del Padre y del Hijo. O bien, si esto no se ha dicho según la sustancia, entonces algo se dice de Dios no según la sustancia, y por eso ya no estamos obligados a entender según la sustancia lo ingénito y lo generado. Del mismo modo se ha dicho del Hijo. No estimó una posesión celosa el ser igual a Dios. Investigamos bajo qué respecto era igual. Pues si no se dice igual según la sustancia, admiten que algo no se dice de Dios según la sustancia, que admitan por lo tanto que ingénito y generado no se dice según la sustancia. Y si por eso no lo admiten, me perdí acá, y si por eso no lo admiten, porque quieren que todo se diga de Dios según la sustancia, entonces según la sustancia el Hijo es igual al Padre. ¿Sigo leyendo?
no me acuerdo. Recuérdanos quiénes son los arrianos o quién es Arrio. ¿Aló? No, Arrio el que postulaba, Arrio el que postulaba, profesor, que Cristo era solo hombre, no tenía naturaleza, perdón, que era creado. Pero no Cristo, sino más específicamente el Verbo, o sea, el Logos, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. La segunda persona de la Trinidad no es Dios como el Padre, o sea, no es Dios al mismo nivel que el Padre, sino que es claro, inferior al Padre y incluso llega a decir que es una criatura, claro. Aunque después parece que se retractó. Parece que después lo convencieron que no se podía decir tanto como que era una criatura, pero sí inferior al Padre, ¿no? No, y por eso los arrianos aquí dicen que entonces se distingue precisamente porque, claro, el Padre es ingénito, el Hijo es generado, y como todo lo que se dice del Padre, se dice, o sea, de Dios se dice según la sustancia, también lo que se dice del Padre se dice según la sustancia, y entonces serían sustancias diferentes, ¿no? Porque una sería una sustancia ingenerada y la otra sería una sustancia generada, ¿no? Y bueno, aquí Agustín responde con, mostrándole la contradicción con ciertos pasajes bíblicos fundamentales, ¿no? Primero que todo, Juan 10:30, yo y el Padre somos uno, somos una sola cosa, que es evidentemente uno de los pasajes fundamentales que fueron utilizados para rebatirle a Arrio, ¿no? Una sola cosa, muy fuerte. Bueno, los arrianos contestaban que después, pocas páginas después, en el mismo texto de Juan se dice, el Padre es más grande que yo, el Padre es más grande. Pero, bien, pero eso él lo refiere a la humanidad, es más grande que yo en referencia a la humanidad, no es mayor que yo. Claro, o sea, en este momento le está respondiendo en un plano bíblico, claro, en un plano como de testimonio revelado, ¿no? Y también la otra cita fundamental es Filipenses 2:6. No estimó una posesión celosa el ser igual a Dios, ¿no? O sea, que era igual a Dios. Antes de encarnarse, es este pasaje importante de la carta a los Filipenses, Filipenses 2:5-11, donde se dice que Cristo, aún siendo, pero vamos a leer el texto exactamente porque es un texto importante. Siempre con el Bible Gateway. Este es uno de los más antiguos pasajes cristológicos del Nuevo Testamento, en la carta a los Filipenses. Filipenses 2. Solo podríamos ver en el texto griego directamente, porque ustedes ya están familiarizados con el griego. Solo que aquí hay tantas que no se terminaron. Deutsch, English. Español. Suomi, Koine, Stephanus,
Newton, Westcott Hort. Veamos Westcott Hort. Ah, tengo que ponerlo acá. Ahora lo puse. Aquí está. Ah, ya. Filipenses 2:5. 6. Os enmorfé teu hyparkon, que estaba en la forma de Dios, sería. Uk arpagmon egesato no estimó como una rapiña, una presa, una posesión, el ser igual a Dios, isateo. Allah eauton ekenosen morfen dulu labón, sino que vació a sí mismo, se vació a sí mismo, tomando la forma de esclavo, dulu, llegando a ser en semejanza de los hombres, ¿no? Y siendo encontrado en figura, en aspecto como hombre, etcétera, ¿no? Entonces aquí claramente se habla de la igualdad, isateo, ¿no? De la igualdad con Dios. Y entonces eso también se dice según la sustancia. Entonces, en base a su propio argumento, se estarían contradiciendo, ¿no? Y por lo tanto, o admiten que algo no se dice de Dios según la sustancia, o si se dice según la sustancia, es claro que son iguales en sustancia. Bien, sigamos nomás. ¿Quién le toca? Por otro lado, no se suele decir accidente, sino porque puede perder con alguna mutación de la cosa a la que le ocurre. En efecto, aunque algunos se dicen accidentes inseparables, que se llaman en griego acorista, como es el color negro de las plumas del cuerpo, y sin embargo lo pierde el color negro, no mientras sea pluma, sino porque no siempre está la pluma. Por lo cual, la materia misma es mudable, y dado que ese animal o esa pluma y todo ese cuerpo deja de ser, se muda y convierte en tierra. Y por cierto, también pierde aquel color, aunque también el accidente que se llama separable no se pierde por separación, sino por mutación, como es lo negro del caballo de los hombres. Perdón. Como es el negro del cabello de los hombres. Pues mientras siguen siendo cabellos, pueden encanecer. Se llama accidente separable, pero los que consideran con diligencia ven claramente que no se trata de que algo emigre, por así decir, desde la cabeza por separación. Cuando encanece, de modo que lo negro a lo llegado de lo blanco se separe y vaya a alguna parte, sino que aquella calidad del color ahí mismo se transforma y cambia. Por lo tanto, no hay ningún accidente en Dios, pues nada es mudable o nada se puede perder. Y también, si parece bien llamar accidente algo que, aunque no se pierde, sin embargo disminuye o crece, como es la vida del alma, en efecto, mientras vive sigue siendo alma, y como es siempre alma, vive siempre, pero como tiene más vida, como es sabia, y menos cuando pierde la sabiduría, aquí también se da una mutación, no de modo que cese la vida cuando le falta sabiduría al necio, sino de modo que es menor. Tampoco nada parecido ocurre en Dios, pues permanece del todo inmutable. Claro, es importante la distinción entre el accidente
como separable e inseparable, ¿no? Claro, puede ser un accidente como la pluma del cuervo es negra, y claro, pierde el negro, pero solamente porque se destruye claro, se destruye la pluma, ¿no? Pero hay un accidente separable cuando el pelo mismo del hombre puede cambiar de color, ¿no? Claro, es separable no en el sentido que se separe, que emigre, no, sino que cambia, que hay una mutación. O también, claro, puede algo disminuir y aumentar, como la vida del alma, ¿no? Que vive más, dice, cuando es sabia y menos cuando no es sabia. Claro, tiene más vida cuando es sabia y menos cuando pierde la sabiduría. Aquí también se da una mutación, o sea, la sabiduría también es accidental, ¿no? Al alma humana. El alma humana, claro, tiene siempre la inteligencia, pero no siempre tiene la sabiduría, puede perder la sabiduría, puede saber más o menos. Pero nada de esto le ocurre a Dios. Entonces ahí es a donde por lo cual me toca a mí ahora. Por lo cual nada en él se dice según el accidente, porque nada le acontece. Claro, nil in eo secundum accidens dicitur, quia nil ei accidit. Y sin embargo, no todo lo que se dice de él se dice según la sustancia. Claro, ese es el punto clave, ¿no? A pesar de que Dios no tiene accidentes, sin embargo, no todo lo que se dice de él se dice según la sustancia. Pues en las cosas creadas y mudables, lo que no se dice según la sustancia resta que se diga según el accidente. Pues todas las cosas ocurren a aquellas realidades que pueden perderse o disminuirse, magnitudes y cualidades, y lo que se dice en relación a Dalikir, como las amistades, los parentescos, las servidumbres, las semejanzas, las igualdades y cosas parecidas, y la posición y la habitud y los lugares, y los tiempos y las obras y las pasiones. ¿Cómo? En algunos casos, No, claro, nada en él se dice según el accidente, porque nada le acontece. Claro, y sin embargo, no todo lo que se dice de él se dice según la sustancia. Profesor, de alguna u otra forma, ¿la encarnación no podría considerarse como un accidente? No, porque la encarnación no cambia la sustancia de Dios. Claro, no es algo que le ocurre a la sustancia de Dios, sino que en Cristo, claro, el Verbo asume la carne humana, la humanidad, toda la humanidad, ¿no? Pero no por eso ella cambia, ¿no? O sea, no le ocurre algo a ella, claro. Ocurre algo, sí, pero no le ocurre, no es que algo se agregue a Dios, ¿no? En el sentido que claro, que le pase algo. Claro, que accidente tiene que ver como con la mutación, que algo que él sufra algo, ¿no? No sufre algo, sino que, claro, activamente toma la naturaleza humana, pero sin que la naturaleza humana se predique de la naturaleza divina.
¿no? No es que porque Dios asume la naturaleza humana, entonces la naturaleza humana puede predicarse de la naturaleza divina como tal, ¿no? Porque eso sería claro, una confusión de sustancias. Y llevaría, o sea, lleva a contradicción, ¿no? La sustancia divina adquiriría como atributos que están en contradicción con su ser. Ahora lo va a decir, claro. Sí, a continuación lo va a decir, claro. En cambio, en Dios, nada ciertamente se dice según el accidente, porque nada es mudable en él. Sin embargo, no todo lo que se dice de él se dice según la sustancia, y ahora lo va a decir. En efecto, se dice según la relación, como del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, lo cual no es accidental, porque este es siempre Padre y aquel es siempre Hijo. Y no se dice siempre en el sentido que es hijo a partir del momento que ha nacido, o por eso de que nunca el hijo deja de ser hijo, nunca el padre deja de ser padre. Aquí me parece que hay un no de más. Nunca el padre deja de ser padre, sino por eso de que el hijo siempre es engendrado y nunca empezó a ser hijo. Bueno, eso contradice directamente lo que decía Arrio, que decía, hubo un tiempo en que el hijo no existió. No erat cuando no erat. En pote ote uc en. Hubo un tiempo en que el hijo no era, ¿no? En cambio dice aquí lo contrario, ¿no? El hijo siempre es engendrado, ¿no? Y nunca empezó a ser hijo, no tuvo un comienzo en el tiempo, siempre existió. Claro, entonces no se dice según la sustancia, no se dice según el accidente, se dice según la relación. Claro, y la relación no es accidental, ¿no? Ahora, yo no estoy del todo seguro que en las cosas creadas, como está diciendo aquí él, en la relación nunca es esencial, ¿eh? Porque hay algo, o sea, cuando yo, por ejemplo, digo que el hombre tiene una relación de criatura con respecto a Dios, es creado, esa relación creador-criatura no es accidental porque es esencial al hombre. Si no fuera creado, no existiría. No es algo que le acontece. O sea, no se aplica esto que está diciendo aquí. Claro, él no está tomando en consideración este caso, ¿no? Él está considerando, claro, las relaciones entre los seres creados, por un lado, y las relaciones entre las personas trinitarias, por otro. Pero ahora yo le agrego un caso más. Si le agrego un caso más y digo la relación de la criatura al creador, yo diría que al menos del lado de la criatura, claro, la relación es esencial, porque claro, no es un accidente que le pase a la criatura, sino que de esa relación depende su propio ser. Pero Profesor, incluso, ¿Mm? sí, continúe, profesor, disculpe. No, pero estaba pensando, incluso cuando yo hablo de una relación, por ejemplo, del hijo al padre, criatura, del hombre, del hijo con su mamá, al menos o sea, para la madre podría ser considerado un accidente, algo le ocurre a ella, pero al hijo no es algo que le ocurre, sino que él tiene origen de eso. Entonces tampoco se podría decir, yo creo que la relación es accidental ahí.
Hay una relación ahí esencial. Si yo soy hijo de mi madre, eso, digamos, es una relación esencial, ¿no? No es algo que me ocurrió, porque antes de eso no, yo no existía. Antes de ser concebido no existía. Entonces, es una relación, digamos, esencial, ¿no? Aunque no es eterna en el sentido, claro, en el sentido de las relaciones trinitarias, ¿no? No, no entendí, todo no. Tú dices el alma en relación con ¿qué cosa? ¿Con qué cualidad, por ejemplo? Ujú, ujú. Pero el alma yo no la llamaría una cualidad, porque ella es un sujeto. O sea, el alma es como el sujeto. Entonces, pero sí, claro, tiene esta relación, yo diría que en cuanto tiene relación con la divinidad, con Dios, claro, esa relación que tiene es esencial. Claro, claro, tan esencial que sin esa relación tú no la puedes definir. Claro, tú defines, y bueno, y eso es uno de los temas como clave que van recorriendo todo el de Trinidad aquí. O sea, eh, no puedes definir el ser humano, ¿no? Sino, o sea, cuando él define el ser humano, en definitiva lo está haciendo siempre como en relación a estos atributos que primariamente son de Dios. Entonces se definen como humanos contrastándolos con los atributos divinos. No, no podrían tener como una existencia autónoma, no se podrían definir como por sí solos, ¿no? Cuando tú dices que que, por ejemplo, que el hombre es inteligente, no lo dices en sentido absoluto, porque si no estarías haciendo del hombre Dios, ¿no? Cuando dices que es inteligente, tienes que explicar cómo su inteligencia depende de la inteligencia divina. Entonces, qué es la inteligencia en sí y cuál es su límite humano comparado con la inteligencia absoluta. Si tú no haces claro, ese contraste, esa diferenciación, entonces hablas del ser humano como si fuera un absoluto, y eso distorsiona su definición. ¿Qué es lo que hace el famoso idealismo alemán? No, y no alemán también, cuando, cuando habla del espíritu, de todas estas cosas, sin calificar, te dice el espíritu, pero no diferencia entre espíritu absoluto y espíritu participado. O sea, entonces, inevitablemente está tomando eso como absoluto. Cuando dice, no sé, el yo trascendental, ¿qué es este yo trascendental? O sea, si no es en relación al ser divino, entonces su trascendentalidad sería como autónoma, sería el mismo, el yo absoluto. ¿Ah? No, el ontologismo, eso es, claro, una doctrina errónea, sí, pero dentro de la relación, o sea, que presupone la relación hombre-Dios.
El ontologismo es la doctrina según la cual el ser lógico que percibe la mente ya es el ser divino. O sea que al percibir la luz de la inteligencia, percibiríamos como directamente el ser divino. O veríamos como todas las cosas directamente en Dios. Claro. Claro, tiene su propio ser que depende, claro, de una idea divina. O sea, hay una esencia divina, hay una esencia humana pensada por Dios. Y después la realización de esa esencia en el ser humano creado. Claro, entonces el ser humano tiene una esencia real que refleja como el proyecto divino, como la humanidad pensada por Dios, ¿no? Ah, claro, claro. O sea, hay una esencia del ser creado, claro, que de nuevo que refleja como la idea divina del ser creado, ¿no? Siempre, pero siempre hay que distinguir, claro, la esencia real del ser creado de la esencia ideal. Que la esencia ideal es necesaria, ¿no? Mientras que la esencia real es algo creado y contingente. Claro, en ese sentido, la esencia ideal, tanto del universo como del ser humano creado, en cuanto a esencia ideal, esa esencia ideal es necesaria y por lo tanto es parte de diríamos, de la esencia divina. Pero cuando Dios crea, entonces ese ser creado que refleja esa esencia, ese no es necesario, ni divino, ni eterno, es un ser creado, pero refleja esa. Entonces tiene un ser diferente a Dios, aunque refleje, ¿no?, esa idea que es divina. Claro. Mm. Claro, sí. Sí, porque, claro, en el problema de los universales es fundamental distinguir, claro, la esencia real de la esencia ideal. Y esa misma distinción es después la distinción que te permite fundamentar la metafísica. Si tú no distingues en los seres, claro, el ser real de la esencia pensada, entonces se confunden los planos metafísicos. Se confunde el plano del ser contingente con el plano del ser necesario. Y tú haces entonces, o haces de Dios a alguien contingente, porque lo arrastras, confundes los planos, y arrastras a Dios al plano del ser contingente, o bien arrastras a los seres contingentes al plano del ser necesario. Dices que todos son necesarios. ¿Ah? Ah. ¿Por qué? No, más arriba. ¿Dónde? Ah, donde dice, por eso de que el hijo siempre es engendrado y nunca empezó a ser hijo, sí. Ah, porque fue eternamente hijo. O sea, es eternamente hijo. No, no se aplican a él las categorías temporales. Claro, entonces es una generación eterna. Claro, para los griegos,
eso era, claro, fue un escollo difícil, porque como siempre nosotros lo hemos mencionado, está siempre esa confusión entre el gennao, el generar, y el gignomai, el llegar a ser. Entonces parecía inevitable que si tú decías que el hijo era, y de hecho en todos los filósofos cristianos, al menos del primer siglo y medio, esa confusión es constante, costó mucho, porque el propio hecho de decir que el hijo es generado implicaba que había llegado a ser, o sea, que claro que hubo un tiempo, de algún modo, en que no existía. Por ejemplo, Justino dice que Dios, en orden a la creación, generó el Hijo. O sea, para poder crear, primero generó el Hijo. Entonces, como que es una acción que Dios hace y la hace en orden a la creación, ¿no? O sea, entonces se sobreponen en definitiva los temas de la creación con el de la generación. Dios genera para poder crear. Además que, claro, además que esa dinámica pareciera también avalada por el prólogo de Juan, que dice que lo primero que dice del Hijo es que Él crea. Entonces pareciera que hay, claro, evidentemente hay un nexo muy estrecho entre el Hijo y la creación, ¿no? Pero de eso no se deduce que entonces el Hijo es generado solo en orden a la creación. Claro. Y ese, digamos, el punto que yo creo Agustín es el primero que teóricamente lo aclara bien. O sea que hay una generación del verbo necesaria que de por sí es independiente de la creación. Aun cuando después está vinculada con la creación, pero no es que Dios genere al Hijo para crear. Genera al Hijo porque esa es una necesidad intrínseca de su esencia. Es una generación necesaria. Profesor, en ¿Sí? cierta manera, por lo que dijo Justino, hay como un cierto rasgo de subordinacionismo, ¿o no? Claro, claro. Subordinacionismo. Claro. Y yo diría en toda la teología así del siglo II está este subordinacionismo. ¿Ah? Y claro, y en Filón también, claro, sí. Bueno, yo creo que sigue habiendo hasta en Orígenes, o sea, hasta el siglo III hay subordinacionismo fuerte, aun cuando Orígenes dice que el Hijo es eterno. Orígenes dice claramente esto, que siempre es engendrado, o sea, que hay una generación eterna, pero aún así el hecho de que sea hijo para Orígenes es sinónimo de que el hijo es inferior. Y que el hecho, y que platónicamente el hecho que tiene un nexo inextricable con la creación hace que sea inferior. O sea, el hecho que él está relacionado con la creación lo hace un Dios inferior. ¿No? En cambio, Agustín, yo creo que el primero que ahí aquí corta de raíz eso, que aún diciendo que el Hijo obviamente sí tiene que ver con creación, eso no impide que el Hijo es absolutamente Dios trascendente como el Padre y generado necesariamente. Claro, y la base de eso es esto que está diciendo aquí, que se puede decir algo entonces según la relación, ¿no? Entonces se puede decir que, o sea, que algo en Dios se predica según la relación y no según la sustancia, sin que esto tenga nada de accidental ni de temporal, etc. Entonces, eso hace que el Hijo sea eternamente generado y necesariamente generado. Claro, yo creo que la diferencia con Orígenes está en que él capta que el ser eterno tiene que ser llevado a ser necesario, porque Orígenes no, si bien decía que la generación era eterna, no llega a captar del mismo modo que es una generación necesaria. Y entonces la conecta con creación, en definitiva. Y como la creación no es necesaria, entonces, claro, también el Hijo queda ahí entre medio, ¿no? Es eterno, pero no queda claro que es del todo necesario. Profesor, Yo lo estoy leyendo. ¿Cómo? esta relación de necesidad también uno podría plantearla como decir, bueno, si Adán nunca cayó, entonces Cristo tampoco se hubiera encarnado. ¿Cómo de nuevo?
decir, este tema de la necesidad, profesor, también no podría llevarse al tema de la encarnación al decir que, por ejemplo, si Adán nunca cayó, entonces Cristo nunca se hubiese encarnado. Ah, podría decirse, claro, sí, podría decirse. Aun cuando los teólogos suelen decir que se habría encarnado igual, pero no habría tenido que padecer. O sea que la pasión es, claro, una consecuencia necesaria del pecado, pero teóricamente Dios podría haberse encarnado igual para unir así la naturaleza humana, pero en ese caso, claro, no habría tenido necesidad de padecer, de pasar por la pasión. Que, claro, la necesidad de la pasión es por el pecado, netamente, claro. Pero de todos modos, esta es una necesidad secundaria, ¿no? O sea, es necesaria bajo la condición ¿no? que Dios cree, bajo la condición que el hombre peque, o sea, hay condiciones que dependen del ser contingente. Pero la necesidad como tal, propiamente tal, es solo la necesidad intrínseca de Dios, ¿no? Claro, y en ese sentido, sobre eso se basa, en definitiva, después todo el desarrollo de la obra aquí del de Trinitate, que, claro, no solo teológicamente lo sabemos, sino que además filosóficamente podemos ver que el ser mismo, o sea, si pensamos el ser, no lo podemos pensar sin esas tres dimensiones que son representadas por las tres personas trinitarias. Y de eso entonces también con la mente, con la razón natural, podemos ver que estas relaciones son necesarias, porque es una necesidad intrínseca del ser, o sea, el ser no es concebible, ¿no? En el fondo sin estas tres dimensiones. Profesor, ¿cuáles son las dimensiones? ¿Es el ser ingénito, el engendrado y la inspiración? El ¿O ser, no? no, las tres dimensiones, como dice Agustín, son el esse, noce, velle. O sea, el ser como subsistencia, como existencia, o como potencia también, dice. El ser como inteligencia, como mente, como ser entendido, y el ser como amor, que dirá Agustín, es el nexo, finalmente es el nexo entre el uno y el otro, o sea, el padre y el hijo necesariamente tienen un amor recíproco que es subsistente. Y claro, y el ser mismo no puede ser pensado en ningún nivel sin estas tres dimensiones. Cuando pensamos, o sea, eso después se va reflejando en varios niveles, pero a cualquier nivel del ser, nosotros vemos que eso se aplica. Ningún ser es concebible, ¿no? Sin esas tres dimensiones. Ah, claro, claro, sí. Eso también hace que sea convertible, claro, que estos atributos del ser sean convertibles, o sea, que todos curan todo el rango del ser. ¿Mm? ¿Mm? Ah, claro, pero ahí de nuevo se produce una, claro, en Spinoza se produce esa confusión de que una cosa es que tú digas que el predicado que está en la mente divina se le predica del perro y otra cosa es que ese predicado se le pueda predicar de Dios. De modo, digamos, de modo que después de Dios se predica todo. Mm. Porque, claro, una cosa es que tú digas que el predicado del perro, el predicado perro, está en la mente de Dios. Otra cosa es que digas que el predicado perro se predica de Dios, ¿no? Entonces, por eso es tan importante claro, esa distinción que hicimos hablando de los universales. Que si no, tú dices que, claro, terminas diciendo que todo es Dios, que la naturaleza es Dios, porque todos los predicados de la naturaleza, y es algo que como todo ya había anticipado Platón. En Platón se dice en el Parménides, se dice que si el uno es, en la segunda hipótesis del Parménides, si el uno es, del uno se predica todo y lo contrario de todo. O sea, el uno es joven y viejo, es grande y pequeño, etcétera, etcétera, porque como todos los predicados están en él, entonces
claro, si tú esos predicados los concibes como subsistentes, los predicados que están en él, entonces se predican de él, ¿no? Y esa, en definitiva, es la fuente, digamos, claro, de la solución panteísta. ¿Verdad? Ya estamos en la hora. Claro, después largamente hablará del amor, sí. Ahora, claro, en toda esta parte se está limitando a claro, al concepto mismo de relación como tal, ¿no? Que la relación es, digamos, esencial, ¿no? O sea, que la esencia misma es relacional. Entonces se predica algo. Cuando yo predico del Padre que es Padre, estoy predicando esa relación y no estoy predicando entonces la sustancia. ¿No? Eso no se predica según la sustancia, sino que se predica según la relación. Pero si se predicara según la sustancia todo, entonces no sería posible distinguir las personas. Habría que decir que entonces el Padre es el Hijo es el Padre. No sería posible distinguir las personas. Sí, podría decirse, claro. Claro. Bueno, y de hecho el espíritu tiene también esta ambigüedad, como el amor. O sea, este doble uso, porque se dice Dios es amor, entonces se puede decir que es amor la sustancia de Dios, y así se puede decir también que es espíritu la sustancia de Dios, que también lo dice San Juan, ¿no? Dios es espíritu. Entonces se usa espíritu como la tercera persona de la Trinidad, pero también se usa espíritu como un atributo sustancial de Dios. Claro, porque como Él es el que une el Padre y el Hijo, entonces también se usa como atributo sustancial. ¿Sí? Eso lo dirá aquí. Lo dirá a continuación en estos mismos libros, como 5 o 6. Bien. Aquí después empieza otro capítulo, así que vamos a dejarlo acá. Vamos a parar la grabación. ¿Cómo? ¿Están protestando? ¿Así?